Bueno, estamos con Eduardo Macaluce, diputado por el ARI disidente. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? Gracias por estar en el programa. De nada. Bueno, ¿cómo estás viendo hoy la situación política en función de esto que ha ocurrido en esta semana, ¿no? Del conflicto con el campo, el desgaste que ha tenido la Presidenta en estos días, y bueno, un poco también de alguna manera la opinión pública me parece que está reclamando algunas cosas que el gobierno quizás no está atendiendo, ¿no? Sí, son dos o tres cosas para ver. Primero, siempre hay conflictos, siempre todos los gobiernos tienen que atender conflictos, algunos serios, graves. El tema es cómo se resuelve el conflicto. Y este gobierno me da la impresión que tiene como una sola forma de resolver los conflictos, que es derrotando al que está enfrente. Y a veces es sentarse, escuchar. Este conflicto es muy complejo, el del campo. No admite una lectura binaria como hace el gobierno. Estos son oligarcas, nosotros somos populares, los que están con un gobierno popular vengan, apóyanos, aplaudan en Plaza de Mayo, un discurso a lo Evita, a lo Esther Goris haciendo Evita, digamos. Y enfrente está la oligarquía. Desde la oposición también se hace una lectura binaria. Un lenguaje violento, y creo que no es bueno hacer eso, porque en realidad hay gente que reclama que tiene razón, que creo que son los pequeños productores, porque realmente no tienen espaldas para bancar la contribución que el Estado está pidiendo, y hay otros sectores dentro del campo que sí tienen la posibilidad de contribuir y deben hacerlo. Entonces, si el gobierno se sentara racionalmente a discutir, ahí va a escuchar al lechero que dice: a mí me pagan 85 centavos el litro de leche, yo después en las góndolas lo veo casi 3 pesos. Va a escuchar al pequeño productor ganadero que dice: ¿por qué si yo vendo un novillo a 3 pesos el kilo, después lo tengo que ir a comprar a 18 en la carnicería? ¿Quién se queda con la parte del león? Y el gobierno supuestamente popular no se sienta a discutir la cadena del valor con los grandes comercializadores, con los que se llevan la mayor tajada. Si racionalmente se pudiera sentar a discutir eso, probablemente se resolvería el nudo más grueso del conflicto. Habría otros conflictos, porque obviamente cuando un gobierno arbitra y toma una definición, siempre alguno va a quedar disconforme, pero se puede tramitar de otra manera. A mí me parece que tanto el gobierno como una parte de la oposición, ante la falta de argumentos, apelan a la emocionalidad, a la visceralidad, entonces convocar a golpearse en la Plaza de Mayo, dos sectores golpeándose, cuando en realidad tiene que ser una mesa, enfrentado, discutiendo, cada uno con sus números, con sus razones, pero me parece que es la mejor forma de resolver conflictos que va a haber. Esta vez es del campo, mañana serán otros, pero va a haber conflictos, no se pueden resolver desde la posición de a mí no me van a torcer el brazo, porque creo que se desgasta el gobierno, queriendo obtener más poder, se va desgastando, y creo que desde la oposición hay cierto tufillo desestabilizador que no es bueno. A ver, cuando vos hablas de la oposición y del tufillo desestabilizador, ¿a quién te referís en particular? No, me parece desde la coalición cívica hay un lenguaje violento, intentando dividir a la sociedad en dos polos. Creo que tanto desde el gobierno como desde la coalición se intenta polarizar. Eso puede dar rédito en votos, a lo mejor les va bien en votos, pero hay que pensar a dónde se lleva la sociedad, y me parece que se lleva 50 años atrás. Uno veía los enfrentamientos, digamos las imágenes del conflicto en este último mes, y uno dice que estamos en el año 50, peronistas, antiperonistas. Y creo que la mayoría de los argentinos, algunos transitaron esa época, otros los que no la transitamos, la verdad no tenemos ningún interés en volver ahí. Ahora, es interesante, y te pregunto porque, digamos, ustedes participaron como oposición en el ARI, digamos, en la campaña de Lilita Carrió, y en los últimos meses se separaron. Digamos, las críticas o estas objeciones que señalaban al kirchnerismo ya las señalaste en otras oportunidades. ¿A qué atribuís que la oposición, o en este caso
la coalición cívica esté orientada en este tipo de acción. Hay cosas que no sé por qué. Hay otras que presumo. Hay una voluntad de grandes grupos de poder, muchos medios también, que plantea la oposición se tiene que juntar. Y lo plantean directamente como una verdad. Y yo no sé si es así, que la oposición se tiene que juntar. Es verdad que una oposición unificada le hace más fuerza al gobierno. Ahora, el tema es para dónde le queremos hacer fuerza al gobierno. Y si no coincidimos en las posiciones, no sé si es válido juntarse. Ya pasó con la alianza esto. Ya los argentinos vivimos. Juntémonos para derrotar a fulano, después hay que hacerse cargo de gobernar y eso estalla. Ese es un tema. Y creo que el intentar unificar la oposición es hacer anti-kirchnerismo. Y yo creo que lo que hay que discutir hoy no es anti-kirchnerismo o anti-peronismo, sino discutir el post-kirchnerismo. Nosotros vemos que este gobierno está teniendo un desgaste, la gente se está cansando de la forma de resolver el conflicto, de personajes, de grados grandes de corrupción, y hay que sentarse a discutir qué vamos a hacer después cuando este gobierno termine. Y creo que hay que hacerlo racionalmente, creo que no nos podemos juntar solamente para sacar más votos. Yo quisiera juntarme con aquellas personas o grupos con las que me imagine que dentro de 10, 15 años voy a estar trabajando juntos, no a ver si sacamos algún voto más en la próxima elección. Ahora, cuando decís la oposición tiene que discutir, digamos, un poco, me imagino la opinión pública, la gente común, está esperando que los dirigentes le hagan alguna propuesta superadora, no que le digan que se tienen que sentar a discutir qué van a hacer. Digamos, en una situación de cierta crisis como la actual, se supone que los dirigentes deben dar propuestas, no decir que nos sentamos a discutir, ¿no? Bueno, pero las propuestas digamos, tienen que independiente surgir de un debate, porque si no, lo que se plantean son eslogan de campaña. Y en realidad, cuando uno hace una propuesta, lo que tiene que ver es si esa propuesta es viable, si en el contexto en que la está diciendo es solamente para que lo escuche el que está en conflicto, o si eso se puede. Cuando dicen hay que eliminar las retenciones, y ese es un problema económico gravísimo para el país, pero no solo para el país en general en términos macro, es un problema grave para el que después tiene que ir a comprar a la carnicería o al almacén los productos que se exportan. Entonces, cuando digo discutir, no es sentarse a charlas de café, pero digamos, sino hay que o hacer no hay una agenda de 10, 15 temas. El tema energético es un tema clave para nuestro país. Y eso no se puede discutir y debatir en términos de lemas electorales. Ahí hay que discutir cómo generar una matriz energética diversificada. ¿Qué está pasando con los hidrocarburos y con el petróleo? ¿Por qué Repsol se quiere ir? ¿Quiénes se van a quedar en lugar de Repsol? Si se van a quedar los amigos del gobierno, ¿qué significado va a tener esto y qué perjuicios concretos puede tener para la vida cotidiana de los argentinos cuando haga frío en invierno o cuando haga calor en verano? Es decir, hay cuestiones a resolver. Ahora, es cierto, me parece que es razonable lo que señalas. De todas maneras, me da la impresión como que la oposición, o por lo menos alguna parte de la oposición, está en deuda con la sociedad porque en lugar de darle propuesta le propone discutir. No sé, nosotros no es que proponemos discutir, tenemos propuestas, pero hay algunas cuestiones, la realidad va cambiando y uno no puede repetir lo mismo que dijo hace 5 años como si la realidad no se modificara. Y las propuestas se discuten, hay que sentarse con técnicos que sepan, si no pasa lo que le pasa al gobierno. El gobierno con 2 o 3 eslogan dicen, bueno, ponemos retenciones. En términos generales uno puede decir, bueno, no está mal. Ahora, como no escuchó a los que saben, a los que producen, a los que están en el campo, y tomó una medida que claramente, yo creo que hoy hasta dentro del gobierno reconocen que fue errónea. ¿Por qué? Porque esto no se discutió con los que saben del tema. Esto se discutió con algunos técnicos que a lo mejor conocen del escritorio, pero no conocen en concreto la producción. Uno escuchando a la Presidenta de la Nación, escuchando a algunos ministros, dice, bueno, se ve que no escucharon al productor, al pequeño productor agrario, porque si no, no dirían estas cosas, porque o están directamente mintiendo a sabiendas. Por eso digo que hay que sentarse a discutir. No es solo
que un genio o dos se sientan a pensar una propuesta, como son inteligentes, la elaboran y la tiran, sino que lo que uno piensa tiene que confrontarlo con la realidad, con la gente que padece esa realidad y ver si lo que uno está pensando y le parece bárbaro en el libro o en el banco de pruebas, después eso rueda y anda en el camino. Bueno, sin duda hay algo que es, no se puede discutir, que es la necesidad de diálogo que necesita hoy la sociedad, el gobierno y la oposición. Gracias Eduardo, seguramente vamos a... Este agregado, la gente cuando vota uno para hacer oposición, lo vota para ofrecer propuestas y para debatir propuestas. A otros le reclamará el gobierno, no nos puso a nosotros. Bueno, gracias por estar en el programa. Vamos a un corte y al regreso con nuestro segundo invitado.